Nuevos países levantan las restricciones del COVID-19. Te contamos quiénes se suman a estas magníficas acciones. Mientras que Israel es el líder del mundo en números de vacunación, los casos del COVID-19 siguen en aumento. Por otro lado, un coronel del ejército chino amenaza con guerra nuclear y le dice a Estados Unidos si está dispuesto a librar una guerra nuclear con el gigante asiático. Para finalizar, salen a la luz las conexiones de Ucrania con el PSG. Te contamos los detalles. A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y estás en Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! A medida que la pandemia da señales de ir bajando, varios países comienzan a relajar sus medidas de control. Tras el anuncio del gobierno británico de levantar las restricciones del COVID-19, el gobierno irlandés anunció el viernes que ya se permitirá la realización de eventos al aire libre y en interiores. Los bares y restaurantes ya no tendrán que cerrar temprano y la gente ya no tendrá que proporcionar pruebas de vacunación para eventos en interiores. Lo único que permanecerá será la orden de mascarillas. Esta estará vigente hasta el 28 de febrero. Por su parte, Francia también se está preparando para flexibilizar su política de control de la pandemia en las próximas semanas, según dijo el primer ministro Jean Castex el 20 de enero. Castex anunció que a partir del 2 de febrero no se requerirá que las personas muestren prueba de vacunación para ingresar en restaurantes y museos. Los clubs nocturnos podrán reabrir a mediados de febrero y los funcionarios franceses anunciaron que el sistema de pasaporte de vacunas podría eliminarse si la situación del COVID-19 continúa mejorando en el país. Aunque el número de infecciones en Francia no está disminuyendo. La semana pasada, en promedio, se agregaron 320,000 nuevos casos todos los días, un aumento del 64% en las últimas 2 semanas. Pero lo que sí ha mejorado son el número de hospitalizaciones, que han disminuido en un 15%. Después de las protestas generalizadas en Praga y otras ciudades, el nuevo primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, decidió abandonar los planes para hacer que las vacunas sean obligatorias. Fiala dijo lo siguiente, y lo cito: "Hemos acordado que la vacunación contra el COVID-19 no será obligatoria. Esto no cambia nuestra postura sobre la vacunación. Sin embargo, no queremos profundizar las fisuras en la sociedad". Por su parte, Alemania y Austria seguirán adelante con sus planes para hacer que las vacunas contra el COVID-19 sean obligatorias para todos. En lo que respecta a la vacunación, los israelíes pueden considerarse un modelo para el mundo. Lamentablemente, el país en el que casi la mitad de sus ciudadanos ya han recibido 3 dosis de la vacuna COVID-19 y siendo el país que tiene la tasa de vacunación más alta del mundo, es también uno de los líderes en números de nuevos contagios per cápita. El Ministerio de Salud de Israel anunció esta semana que más de 72,000 personas dieron positivo por el COVID-19, el mayor aumento de infecciones en el país desde el inicio del brote. Según el Times of Israel, el biólogo Eran Segal, del Instituto de Ciencias Weizmann, explicó que después de comparar los datos de infección promedio de 7 días para cada país, Israel encabezó la lista en términos de números de infecciones, con una tasa diaria del 0,6% de la población que da positivo. Israel ha liderado en muchos temas relacionados con la pandemia. Fue el primer país en cerrar sus fronteras, el primer país en inocular ampliamente a su población con la vacuna Pfizer. También es el primer país en introducir vacunas de refuerzo y puede ser el primer país en aplicar vacunas de refuerzo a niños mayores de 5 años. Debido al aumento de infecciones, el 18 de enero, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, volvió a animar a los israelíes a vacunarse. Esta es también una forma muy típica de pensar de los israelíes. Y bueno, escuchen esto. Mientras Beijing no deja de acosar a Taiwán, un coronel de alto rango de las Fuerzas Armadas chinas llamado Fan Bing hizo unas tremendas declaraciones en una emisión en una de las cadenas estatales, la CCTV. El coronel afirma que en una hipotética guerra, los portaaviones estadounidenses estarían al alcance de misiles chinos en el momento en que entren en el mar del sur de China y que también atacarían el aeropuerto desde el que despegan los aviones estadounidenses, destruyendo con toda seguridad los portaaviones estadounidenses para más tarde elevar el conflicto a una guerra nuclear. Así como lo escuchan, en esta guerra hipotética no tendría ningún inconveniente en llevar el conflicto a una guerra nuclear.
Al final de sus declaraciones, el coronel chino desafió a Estados Unidos preguntándole si Estados Unidos estaría dispuesto a librar una guerra nuclear con China y destruir la Tierra en el proceso. Y es que no es la primera vez que este coronel Fang habla sin reparo en reunificar a Taiwán y a como dé lugar, de llevarlo hasta las últimas consecuencias, como en la entrevista que dio hace 10 años donde declaró, lo cito textualmente, China está en condiciones de volver a la edad de piedra junto con Estados Unidos. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que compartiendo nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales impulsa mucho al canal y lo hace más visible, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Después tenemos que mientras Rusia continúa movilizando tropas en la frontera con Ucrania, los Estados Unidos y la Unión Europea han estado tratando de sofocar una posible crisis de guerra. El público taiwanés teme que el PSC pueda aprovechar este momento, aprovechar que Estados Unidos se está ocupando intentando mediar el conflicto Rusia-Ucrania y pueda atacar a Taiwán. Muchos expertos taiwaneses han publicado artículos que analizan la relación entre Rusia, Ucrania y el PSC. Como resultado, la relación entre Ucrania y el PSC ha quedado expuesta sin darse cuenta. El 19 de enero, un artículo publicado en UP Media en Taiwán decía que Ucrania es el principal impulsor del desarrollo militar del PSC y no es una exageración decir que los portaaviones de China se construyeron con la ayuda de Ucrania. Según el artículo, después del colapso de la antigua Unión Soviética, muchos centros de investigación militar y fábricas de armas cayeron en manos del gobierno ucraniano, incluido un portaaviones a medio construir, el Variag. Esto despertó el interés del PSC. Aunque Estados Unidos continuó desanimando e incluso presionando a Turquía para que prohibiera el paso del Variag por el Bósforo, Ucrania finalmente sucumbió a la campaña monetaria y vendió el portaaviones sin terminar a Beijing. Incluso hay rumores de que Ucrania también vendió los planos de construcción junto con el paquete, y a partir de esto, el PSC desarrolló su portaaviones, el Shandong. Además de los portaaviones, después de que Rusia se negara a vender aviones de combate Su-33 al PSC, Ucrania entregó el prototipo del desarrollo del avión de la ex Unión Soviética al PSC, lo que le permitió a Beijing usar ingeniería inversa para desarrollar el avión de combate J-15. Hay muchos ejemplos similares. Está el destructor 052D, que actualmente está siendo construido en grandes cantidades por el PSC, detrás del cual también está la sombra de Ucrania. El autor del artículo critica que en un momento en que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para contener al PSC, ese enfoque ucraniano daña gravemente los intereses de la comunidad internacional y socava la paz regional. Justo cuando la crisis de la invasión rusa está a punto de estallar, Ucrania, desesperada por el apoyo estadounidense, finalmente ha nacionalizado Motor Sich, que es la planta de fabricación de motores clave del país, para detener la fusión del PSC. Este es el impacto inesperado de la crisis Rusia-Ucrania sobre el PSC. Puede que esta sea la razón por la que ningún país occidental está dispuesto a enviar tropas a Ucrania esta vez. Solo tienen la disposición para venderles armamento. Y bueno, para finalizar, en respuesta a la cancelación de algunos vuelos de Estados Unidos por parte de Beijing, el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de 44 vuelos con destino a China desde Estados Unidos por parte de 4 aerolíneas chinas, situación que puso en alarma al gobierno chino. El 21 de enero, Washington anunció la suspensión de 44 vuelos de Xiamen Airlines, Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines del 30 de enero al 29 de marzo. El gobierno de Estados Unidos expresó su descontento con la reducción de la semana pasada de los vuelos chinos. Un portavoz del Departamento de Transporte declaró sin rodeos que la suspensión de vuelos por parte del PSC es adversa para el interés público y justifica una acción correctiva proporcionada. Agregó que las acciones unilaterales de Beijing contra los transportistas estadounidenses mencionados son incompatibles. Esto con el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y China. Beijing también ha expresado su descontento con las acciones de Estados Unidos de detener los vuelos chinos.
Un portavoz de la Embajada China en Estados Unidos respondió el 21 de enero que la medida de Estados Unidos era extremadamente irrazonable y le pidió a Estados Unidos que deje de interferir y restringir los vuelos normales de pasajeros de las aerolíneas chinas. El Departamento de Transportes de Estados Unidos dijo que está totalmente preparado para rescindir la orden siempre que el PSC esté dispuesto a mejorar la orden de prohibición de vuelos. Por el contrario, si la parte china sigue cancelando más vuelos, Estados Unidos tomará contramedidas. Y con esta nota llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.